Agrádate, Señor, de este tema que voy a dar, que tú pusiste en mi corazón, y que sea tu Espíritu Santo el que guíe mis palabras para hablar única y exclusivamente aquellas que sirvan para la necesaria edificación de mis hermanos y de mis hermanas y mía, pues ya, Señor, en gran parte ya trataste conmigo estos asuntos de que voy a hablar. Gracias por esta oportunidad en Cristo Jesús. Amén. Cuando estaba leyendo la Biblia en un devocional y demás, cantábamos ahorita en uno de los coros que nos estaba dirigiendo nuestro hermano Omar y todo el grupo de la alabanza: Dios es fuerte, y decíamos, Dios sana. Y Dios sana físicamente y espiritualmente también. Esa es una bendición. Él ha sanado, sana y sanará cada vez que se lo proponga, porque es todopoderoso. No tiene limitaciones, dice la palabra de Dios en Lucas 1:37, porque no hay imposible para Dios. Yo titulé a este mensaje La fe en acción, y puede quedar como un tema subordinado a este, un ejemplo de convicción, imaginación y determinación. Y lo vamos a ver puntualmente en los 12 versículos del pasaje o 13 que son, pero quiero decirles esto: el evento que se desarrolla en la ciudad del relato histórico que vamos a ver, cuando yo leía todo en torno a esta ciudad y me documentaba todo lo que me fue posible documentarme, van a ver que hay muchas, pero muchas coincidencias con nuestra ciudad de Monterrey. Y hay un mensaje por ahí de Jesucristo dentro de una reprensión que Él hizo, que de alguna manera nos debe de servir no para justificarnos de algo que no estemos cumpliendo con nuestra misión y con nuestra responsabilidad, pero sí para saber que a veces en ciudades como esta, lamentablemente el materialismo embriaga y embarga tanto a las personas que no quieren saber nada de Dios. El relato histórico al que me voy a referir está por ahí en Marcos 2, del 1 al 12. No quiero que lo abran, yo lo tengo más adelante. Les quiero decir que la ciudad donde se desarrolla en una provincia de Galilea, y la ciudad esta de Capernaum, al igual que la de Corazín y Betsaida, estaban en la desembocadura del río Jordán en el mar de Galilea. De hecho, estaban como unos 3 o 4 kilómetros de la desembocadura del río Jordán. Viene bajando, llega al mar de Galilea, y todavía el mar de Galilea sigue el río para llegar hasta el mar Muerto. Y es increíble que la diferencia entre el mar de Galilea y el mar Muerto es abismal, totalmente diferente. El mar de Galilea lleno de vida, lleno de peces, en gran parte por la desembocadura del Jordán, que viene descendiendo muy fuertemente, arrastra peces, alimentos, etcétera, nutrimentos. Y cuando llega al mar Muerto, el mar Muerto tiene un agua 7 veces más densa que lo demás, por el gran contenido de sal que tiene. No hay vida. Todo recibe mucho, pero como no sale del mar Muerto nada, todo se echa a perder en el mar Muerto. Y esto es muy significativo para nosotros. Podemos recibir mucho, pero si de nosotros no está saliendo, nos estamos echando a perder, porque no fue el diseño de Dios ese. Dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, eso es nomás para que veamos cómo todo tiene una tipología y tiene un significado en la palabra de Dios. La ciudad donde se desarrolla este evento es la ciudad de Capernaum. Estaba
a las orillas del mar de Galilea. Adelantitito de Capernaum, hacia la desembocadura del Jordán, estaba Corazín, y en la parte más angosta del mar de Galilea estaba Betsaida. Estas tres ciudades, si estuviéramos ahorita aquí como Monterrey, podríamos decir que eran parte del área conurbada de Monterrey. Allá estaban muy relacionadas entre sí, pero Capernaum era una ciudad muy pudiente, dedicada a la pesca y al comercio, debido a esa cercanía que tenía con la desembocadura y con el mar. Era muy rica, sinceramente, situada a orillas del mar de Galilea, en un área densamente poblada. Tenía una división del ejército romano cuya responsabilidad era mantener la paz en la región. Todavía seguían subyugando al pueblo de Israel, y entonces ahí tenían una división de soldados muy importante, y la ciudad era un centro cultural. Monterrey en un tiempo fue el que más universidades tenía de toda la República. Ahorita, la verdad, no sé cómo sea ese consenso, pero centro cultural, y estaba mayormente influenciada por las costumbres, oigan bien, modas, arquitectura y política griegas y romanas. Esto quiere decir que por un lado estaba llena de filosofías y politeísmo, como lo estamos aquí en Monterrey, y por el otro saturada de una vida religiosa, frívola y licenciosa, como era la Roma de los emperadores. Cada vez que hablamos de esa época, habla de mucha disolución, de mucho vino, de muchas fiestas y vidas extremadamente disolutas y licenciosas. Eso era donde se desarrollaba esta ciudad bastante cosmopolita, lo cual la convertía en un cóctel perfecto para una vida materialista. ¿Qué dice el materialismo? Divirtámonos, comamos y bebamos, que al cabo mañana moriremos. Nada traes puesto y nada te vas a llevar tampoco de este mundo, así que, ¿verdad? Si tu mal tiene remedio, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene, ¿para qué te preocupas también? Y les decía que hay un dicho por ahí de los bebedores, ¿verdad? Dice que para todo mal, un buen mezcal, para todo bien también, y si no hay ni bien ni mal, con mayor razón se impone un buen mezcal. O sea, ¿verdad? Que para una vida llena de penas se mitiga con las copas llenas. Y así es la manera de pensar, ¿verdad? Ese es el materialismo, hermanos. Nos reímos. La inmensa mayoría piensa de esa manera. La inmensa, no la mayoría. Aquí suena así, está bien, es motivo así de risa, pero esa es la vida frívola, una vida insustancial e intrascendente. La voy pasando, la voy gozando, me estoy divirtiendo, por lo cual estoy viviendo. Y si estoy viviendo, pues un día estaré muriendo, y ya cuando eso me toque, pues me voy adaptando. Se acabó. El primer punto que voy a tratar se llama la fe en acción. Y hermanos, es muy bueno que nos vayamos ubicando cada quien más o menos donde estamos ubicados en este tema que vamos a ver. Hebreos 11, del 1 al 3, dice así, viene la definición de la fe que muchos no la sabemos de memoria. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y generalmente allí nos quedamos. Pero fíjense lo que dice enseguida. Por eso yo trato el punto de la fe en acción. Y dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué alcanzaron? Buen testimonio. ¿Qué es el testimonio? El conjunto de pruebas que ofrece un testigo de lo que vio, de lo que oyó o de lo que vivió.
Entonces, quiere decir que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio. Esos antiguos dejaron toda una serie de enseñanzas de la fe que ellos profesaban, transformadas en acciones que fueron medibles, cuantificables, comparables, etc. Y esa es la fe que debemos profesar los cristianos. Dice en el versículo 3, por la fe de Hebreos 11:1, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Eso es lo que creemos los cristianos. Los científicos no dicen eso. Dicen que empezó de una pequeña célula y ponen todo un rollón, y con esta teoría de Carlos Darwin, pues nos vamos todavía más para el otro lado. Pero dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Cuando leemos Génesis y Dios dijo esto y se hizo, y eso es lo que nosotros creemos. Dice aquí, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, este universo que podemos ver, sus montañas, sus mares, sus valles y todas estas hermosuras que Dios creó, dice que eso fue lo que quedó de lo que fue hecho de lo que no se veía. Por fe creemos que fue el poder de Dios el que logró todo esto. La fe que se transforma algo en lo que se cree y se transforma en una realidad. Por otro lado, Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si yo digo que tengo mucha fe en Dios, que tengo mucha fe en Cristo, pero mi vida no cambia absolutamente nada a partir de que digo que conocí a Cristo como mi Salvador personal, pues ¿qué tipo de fe es aquella en un Dios que no te cambia absolutamente nada? Sigue siendo lo mentiroso, lo flojo, lo ladrón, lo avaro, lo codicioso, lo borracho, lo tomador, fumador, lo que sea, y no has cambiado en nada. Por eso dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. Tengo mucha fe en Dios, sí, pero es una fe vana, porque no se ve que haya hecho nada de un poder transformador, esa fe que tú dices tener en la vida que tú o yo estamos viviendo. Ese es el testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuáles son las pruebas que ofreces para que yo te crea lo que tú me dices, que Cristo cambia la vida de las personas? ¿Tienes fe? Demuéstralo. Y hermanos, ese es el gran reto que tenemos. Venimos aquí para ser retados por la palabra de Dios. Y vieron, todos los grandes hombres de la Biblia que vienen ahí en Hebreos, siempre dice que por su fe pasó esto, etc. En Santiago 5:17 se da testimonio de la fe que tenía Elías. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ese era un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dios estaba tratando con el pueblo de Israel y con el reinado del rey Acab, que había cometido muchos errores y se había apartado el pueblo tremendamente de Dios. Y entonces Elías tenía mucha carga y le dijo, pues vas a ver lo que va a suceder. Oró para que no lloviese. Eran ciudades desérticas, el agua líquido vital, y dice que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, dando un tipo de lo que va a ser la tribulación. 3 años y 6 meses. No hay agua, no hay vida, y todo empieza a tornarse crítico. Y dice el versículo 18, y otra vez oró fervientemente, quiere decir con mucho ardor, y estando convencido que Dios lo iba a oír, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Fe
en acción, empleada a veces para traer una determinada prueba o castigo de parte de Dios a un pueblo, a un reinado, a una nación, a un hemisferio, y cuando venga la gran tribulación, al mundo entero que haya quedado, que no se haya ido en el arrebatamiento cuando Cristo venga por su iglesia. Esto es para que veamos que la fe tiene que traducirse en hechos concretos, medibles, visibles, cuantificables. Si nuestra fe no obedece a ese tipo de fe, quiero decirles, como dice Santiago 1:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque nomás yo sé que tengo fe, está muy bien, y pues no, nomás tengo fe. Es una fe muerta, no tiene ni razón de ser que lo estés diciendo. Vamos a ver también de un portento que hizo Jesucristo por ahí. Vamos a hablar de una enfermedad que se llama parálisis, porque de lo que vamos a hablar es de la sanación de un paralítico. Y parálisis tiene un significado en el sentido literal de la palabra y otro en el sentido figurado, y los dos los usamos bastante. Médicamente hablando, es la privación o disminución del movimiento de una o varias partes del cuerpo, que también se puede llamar hemiplegia o cuadriplegia, y sin acento da lo mismo, el diccionario viene de las dos maneras. Hay parálisis cerebral, desgraciadamente es una ruina, parálisis facial, parálisis intestinal, parálisis de las extremidades superiores o inferiores del cuerpo, y todas son un tipo de parálisis. Privación o disminución del movimiento de una o varias partes del cuerpo. En el sentido figurado, quiere decir detención de cualquier actividad, funcionamiento o proceso. La parálisis de las instituciones, el tráfico, decimos, el periódico anuncia, estaba paralizado. Dicen que a veces el periférico en México se convierte en el estacionamiento más grande de todo el mundo, no se mueve nada y ahí están todos los carros parados y se está totalmente paralizado el tráfico. También se dice la actividad económica está a punto de paralizarse, o sea, de colapsarse. En el sentido figurado es eso, la detención de cualquier actividad, funcionamiento o proceso. Y ahorita vamos a aplicar en el mensaje más bien el sentido figurado. El literal fue lo que Dios hizo con este paralítico que sanó, pero el figurado nos interesa a nosotros como creyentes, cómo lo debemos aplicar en esto de la misión que tenemos de parte de Cristo y la responsabilidad que tenemos también que nos fue fincada por Él. Dice Marcos 2 del 1 al 12, se los voy a leer, pongan mucha atención porque en eso vamos a sacar las conclusiones. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Es la única parte de la Biblia, Capernaum, donde se dice que era donde Jesucristo vivía, ahí radicaba, tenía una casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban en la casa de Jesús, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, esa abertura tenía que haber sido como de 2 metros por 1 metro aproximadamente, dice, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los religiosos judíos de la época,
los cuales cavilaban. Ahorita voy a dar una explicación de cavilaban en sus corazones y decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. Ya lo estaban acusando de blasfemo a Jesucristo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Me detengo aquí tantito en el relato. Cavilar es un verbo que casi está en desuso. Ahora podemos decir: ¿por qué estás tan pensativo? ¿Por qué esto? Pero el cavilar tiene una implicación. Yo estoy pensando algo, pero ya con un grado de intencionalidad. Estoy pensando esto porque ya me estoy preparando, Jesucristo, para irte a acusar ante el Sanedrín de que eres un blasfemo y andas diciendo blasfemias. Eso de cavilar implica: ya pensé algo. No es como cuando uno dice: ay, estoy pensando en mis vacaciones pasadas, y lo único que uno está pensando que hay gusto el mar o el fresco o las comidas o lo que haya sido. No hay ninguna intencionalidad, es nada más el pensar de algo que nos fue grato, tranquilo, agradable. Aquí no, cavilar tiene el pensamiento de una intencionalidad. Apocalipsis 2:23 dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo, por este don que él tenía especial de la omnisciencia, el hecho de saber todo lo real, lo imaginario, lo posible y lo que hay en la mente y corazón de las personas, tenía ese discernimiento. Ellos tenían que haber pensado: oye, ¿cómo sabe este? Imagínense que ustedes me digan ahorita que saben en qué estoy pensando yo, o yo en qué están pensando ustedes. No es posible. Solo Dios tiene ese poder. Pero fíjense lo que dice Apocalipsis 23: yo soy el que escudriña, dice Jesucristo, la mente y el corazón. Él es. El Apocalipsis 2:23. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Esto deberían estar pensando: oye, ¿qué credenciales está presentando este hombre? Y les dijo: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, ahí se los ajustició Jesucristo, que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomó su lecho y vete a tu casa. Dice que él se levantó enseguida, tomó su lecho y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Estaban sorprendidos, atónitos, estupefactos. ¿Qué es esto? Era todo un portento y una maravilla. Ahora, yo aquí hago un análisis rápido de las actitudes de cada grupo de personas. Obviamente, la figura central siempre será Jesucristo con ese poder. Este paralítico era cuadripléjico. No se podía mover absolutamente nada. Pero vean el grupo de personas. Todos los que hemos prestado nuestras casas para actividades de la iglesia, para grupos de crecimiento, para pasar películas con temas cristianos que son evangelísticos. Otros hemos tenido nuestra casa prestada por 1 año o más para desarrollar reuniones mientras encontramos un local, etcétera. Todos sabemos y damos testimonio que las casas se deterioran los muebles, se rayan a veces las paredes, las puertas las vencen, se pasean los niños, o sea, todos sabemos que hay daños colaterales. El solo uso
desmedido en el sentido de que está diseñada por una casa de 6, 7 personas y de repente albergamos 40, 50, o como nosotros que alcanzamos a meter 90 en una sala comedor de la casa de Mitras que teníamos, pasábamos durante mucho tiempo películas cristianas ahí, ya sabían, esa es la casa de las películas, decían. Bueno, la realidad es que para eso prestábamos nuestra casa. Y a 3 casas de ahí había otras personas, uno de ellos era famoso beisbolista muy bueno, de los Sultanes del Monterrey, del equipo de aquí, y ellos iban a una iglesia bautista también, y tenían una hija estudiando en el Seminario Teológico Bautista de México. Ellos nos apoyaban mucho para invitar a vecinos aquí y acá. Iban a la casa, y es lógico, las casas en eso, las sillas, el esto, se deterioran. Pero imagínense ustedes que en ese deterioro, a la casa de Jesucristo le hacen un agujero en el techo. Los techos eran hechos de vigas de madera y tenían unos travesaños de madera y tenían una especie de lonas calafateadas, de las que usaban para las velas de los barcos, calafateadas por ambos lados, las estiraban, las clavaban y luego les metían 6 o 7 centímetros de tierra para evitar que el calor pasara. Pero era todo un problema. Entonces, ahora imagínense que donde estaba Jesús ya le calcularon dónde estaba, había una multitud. Imagínense todo el proceso de estas personas. El paralítico tenía fe, por eso Jesucristo cuando ve esto no dice: oye, estamos en mi casa, mira el estropicio que me hicieron. No reclamó nada, dijo, viendo la fe de ellos, se quedó maravillado. Y dijo de ellos, porque incluía ¿a cuántos? ¿Cuántos eran ellos? No, eran 5. ¿Y el paralítico? Viendo la fe de ellos, se maravilló y se consiguió el propósito. Pero no dice viendo la fe de él. Él dijo, estos hombres hicieron lo correcto. Él no se puede mover. Y para pasar con esta multitud y en estos inconvenientes, lo tuvieron que subir al techo, lo tuvieron que poner, tuvieron que tener algo para escarbarle ahí, quítale aquí el pedazo y un pedazo más o menos. Yo me imagino que lo tenían agarrado con cables, ya se usaba el de nequén y cosas que ellos fabricaban de algodón, y de las 4 puntas y uno de cada lado, han de haber sido gentes pues más o menos fuertes, creo yo, y bájale y bájale hasta que llegó. No dice que ellos bajaron, nada más que lo llevaron, el que bajó fue él. Ellos posiblemente se bajaron otra vez por donde se habían subido, pero tuvo que haber eso, una determinación, una convicción: este sí sana, y este nuestro amigo, Dios lo puede ayudar. Hubo una fe en acción. Creemos, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer cada quien. Por eso Jesús ni dijo nada del agujero que le hicieron al techo. Viendo la fe de ellos, él se enfocó en la fe de ellos y los bendijo grandemente. Ahora, la actitud de él fue excelente. Ese paralítico salió andando por su propio pie. Después buscaría a los amigos que lo llevaron, etcétera. Había mucha multitud, pero vean ustedes el enfoque de los escribas, el legalismo, la religiosidad en acción. ¿Qué sucede? Sucede que se enfocan. ¿Qué está haciendo este? Está blasfemando, blasfemias dice. No estaban impresionados por el milagro, se estaban olvidando de las credenciales que la ley que ellos tenían decía que tenía que presentar el Cristo para autenticar que venía enviado de Dios y que iba a hacer ese tipo de prodigios, señales y milagros. Y se enfocan ya y cavilando a este. Ya lo habían hecho muchas veces, lo vamos a ir a acusar otra vez al Sanedrín de que anda haciendo blasfemias, engañando a la gente y diciendo que esto lo hace por el poder de Dios. Porque después, en Juan 8, la acusación que le hacen, dijo, no, los milagros que tú haces, los haces por Belcebú, el príncipe de los demonios. Imagínense nada más, esa sí era una blasfemia contra el Espíritu Santo, de parte
de los religiosos de su época. Por eso hacemos bien en decir que nosotros no estamos promoviendo ninguna religión. A Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal y la forma de vida con que Él ejemplificó en la Biblia, que debemos nosotros seguir sus pisadas. Así dijo: ejemplo les he dado para que sigáis mis pisadas. Entonces, aquí entendemos las diferentes actitudes. Ahora, el resto de las personas, ¿qué dice? Glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosas. Sorprendidos, atónitos, estupefactos. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es posible si todo que se hizo es porque ya lo conocíamos? Era un paralítico. Ahora sale, recoge su lecho y se va delante de todos olímpicamente. Por eso el punto número 3 es la reprensión de Jesús, pero todavía no llegamos ahí. El punto número 2 dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto está en Josué 24:15. No lo busquen, o si aparece ahí está bien. El punto importante aquí, que eso les decía Josué al pueblo de Israel cuando iban caminando de ser esclavos 450 años en Egipto e iban a la tierra prometida guiados e impulsados por Dios. Pero cuando pasaron el Jordán, ya habían pasado muchas veces que ellos se quejaban con Dios de que para qué los había sacado, que los quería matar en el desierto, que no tenían agua, que no tenían alimentos, que estaban mejor en Egipto, y toda esta vida machacona y quejosa que muchas veces también tenemos nosotros. Y sí es cierto, a veces cuando venimos a Cristo nos empiezan a surgir dificultades y problemas que antes no teníamos. Pero dice Dios: ni te mortifiques, esas pruebas se van cumpliendo en los hermanos por todo el mundo. Yo no te invité a que te ibas a ser multimillonario, no te invité a que se iban a acabar todos tus problemas permanentemente y que tu vida de aquí para adelante era una vida sobre un lecho de rosas y con perfumes de azares. No te dije eso. Te dije: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. También te dije que mayor es el que está en ti que el que gobierna al mundo, que es Satanás, y que nunca te voy a dejar tirado. Entonces, esto de yo y mi casa serviremos a Jehová, todos los que hemos pasado por el proceso de prestar nuestras casas, yo diría, ahorita diríamos, ese fue un lema que mi esposa y yo adoptamos para nuestra casa casi desde que nos casamos. Ahorita podríamos decir: yo, mi familia y los bienes e inmuebles que tú me diste, los pongo al servicio de la iglesia local a la que pertenezco. ¿Qué quiere decir? La casa donde vivo, la casa de campo, los ranchos, camionetas, carros que tú me diste, los pongo al servicio porque tú me los diste. Y se trata de que debemos de glorificar tu nombre con todo lo que tú nos das. Y si se te deterioran o se quiebra un vidrio o se quiebra acá, pues ya se verá cómo haces, Dios. Pero yo te aseguro que yo te voy a dar con que lo repongas con creces. No hay nada que tú puedas hacer para el crecimiento de mi obra, para ganar almas para Cristo, que tú pongas del carro, que si se ponchó, que si se desvieló, que lo que sea, que no te lo vaya a reponer yo con creces. Por una sencilla razón. La Biblia dice: Dios no es deudor de nadie. Si algo te pasó en lo que yo te mandé, yo te lo repongo y con creces. Esto es para que sepamos la actitud que debemos de tener hacia las cosas que Dios nos da. Y digo esto porque descubrieron el techo de donde estaba haciendo una abertura. O sea, ese fue un daño serio a la casa de Jesús. ¿En dónde dice él que se molestó o les dijo: pues ahorita antes de que se van a ir todos, arréglame aquí, vuélveme a calafatear, ponle arriba, súbele y déjamele como estaba? Seguramente lo han de haber hecho, ya por cuestión de honestidad y de todo. Pero la Biblia no se enfoca en eso, se enfoca en las diversas actitudes.
Y fíjense, aquí hay una recomendación que yo pongo. A mí me da mucho gusto aquí en la iglesia con personas que recién acaban de recibir a Cristo y a las 2 o 3 semanas viene un amigo con ellos o una amiga o un compañero de trabajo o un vecino y bueno, viene, ya nos lo presenta y todo, mire, aquí está y aquí ya los conocemos, nos presentamos, etc. Entonces, yo digo, mira, esto tiene que ver con esta recomendación. Hagamos lo que hicieron los 4 que cargaron al paralítico. Ellos no lo podían curar, pero lo trajeron con mucho esfuerzo y determinación al que sí lo podía curar y lo sanó físicamente y espiritualmente. La de ellos fue una fe en acción. Se metieron en mucha problemática, pero al final de cuentas el paralítico salió caminando por su propio pie. O sea, objetivo cumplido. Y Dios, Jesucristo mismo, felicitándolos y alabándolos por la fe de ellos. Una fe que condujo a una sanación, no tan solo de un hombre que le cambió totalmente la vida, pero aparte espiritualmente vino a la vida cristiana también. Fíjense ustedes, y aquí trato de balancear las cosas, el encuentro de la mujer samaritana con Jesús es otro encuentro que es importante y trascendente por el diálogo que hay. Fíjense, Juan 4, 27 al 41, no voy a contar todo el relato, pero me voy a concentrar en los versículos que nos sirven para esto. Dice, en esto vinieron sus discípulos, los había mandado a traer pan allá y comida, alimentos, y él se quedó solo, Jesús, y en eso llegó la mujer samaritana a sacar agua del pozo de Jacob, por cierto. Dice que en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Dentro del judaísmo no era, vamos a decir, tan bien visto que un hombre en un lugar público estuviera hablando con una mujer, aunque él fuera decente y la mujer también, como que allí había una cierta regla social que imponía eso. Por eso dice que se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Ya para entonces la historia dice que le dijo Jesucristo que si le daba agua. Dice, ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí que soy samaritana que te dé agua, si judíos y samaritanos no se tratan? Dijo, no sabes, va a venir un tiempo que eso no es para nada. Dijo, y si tú supieras, yo te daría de beber agua de vida, que no volverías a tener sed jamás. Y dice que le dijo ella, ¿de dónde me vas a dar agua si ni siquiera tienes con qué sacarla? Y el pozo de nuestro padre Jacob es profundo. Y a Jesucristo le explica todo esto que más o menos conocemos la historia. Pero me maravilla, el enfoque es a la actitud de la mujer. Dice, entonces la mujer, en el versículo 29, dejó su cántaro, había venido a sacar agua, ahora lo deja ahí. Posiblemente a Jesús le dice, bueno, si quieres agua, pues sácala, aquí te dejo con qué. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Para esto, Jesucristo le había dicho a la mujer samaritana, ve y trae a tu marido. Y le dijo, con el que vivo no es mi marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, porque has tenido 5 maridos y con el que vives no es tu marido. Habría que ver, de veras, qué cualidades tenía esta mujer samaritana. A veces se batallan mucho las mujeres para conseguir uno, y esta había tenido 5 y todavía viviendo con otro que no era su marido. O sea, algo había que, oye, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ahora, vean otra cosa.
el poder de convocatoria que tenía la mujer. Ella ya tenía que dar una reputación ahí donde vivía. Y va y les dice, oye, vengan a ver, este puede ser el Cristo. Y aquí vienen una cantidad de hombres a hablar con Jesús. ¿Qué le pudiera haber dicho? Ay, mira, tú estás bien, olvídate, proscrita aquí, ni andes diciendo, ni hablando, ni trates de justificarte, ni nada. No. Por eso digo que esta mujer algo tenía en especial, que dices tú, ¿cómo le hizo? Dice que entonces muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Oye, tenía una convicción tremenda ella y además un poder de convencimiento extraordinario. Pues ya había convencido a 5 de que fueran sus maridos y tenía un 6º ahí también que ni era. Entonces dice, oye, pues quién sabe cómo le hacía, pero de perdido aquí lo usó para algo muy positivo. Porque cómo es que vinieron todos esos, y eran samaritanos, mitad judíos, mitad gentiles, y los judíos los veían con mucho recelo y los consideraban inferiores a ellos, eran racistas y lo son a morir todavía, generalmente. Dice, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron, los que trajo esta mujer, que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué hubiera dado Jesucristo? Porque esta fe en acción la hubieran tenido los judíos, su pueblo. Fue una gente despreciable a los ojos de los judíos los que le dieron esta credibilidad. Y solo bastó que la mujer les dijera, y 2 días, para que una gran cantidad de esa gente, que no era de Capernaum, se convirtiera. Este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías que había de venir. Qué importante, de veras, resulta quitarnos los prejuicios que tenemos, porque imagínense ustedes que una persona va y nos toca la casa, oiga, vengo a decirle esto y esto y esto, y que nosotros ya sepamos que es este tipo de mujer, que, oye, dice, pues ya le platicó la vecina y la otra que para eso se las pintan solas, y mira, fíjate nada más, y pero vive con otro hombre, sí, pero ya tuvo 5 maridos, ¿de qué te habla eso? Pues no sé de qué te habla, pero ahorita es el 6º, y quién sabe si esto pare ahí. Ahora, hay artistas, quiero que sepan, que han tenido 6, 7 y más. Elizabeth Taylor tenía 7 y todavía seguía, ya ahorita ya no, pero seguía contando, 7. Entonces, digo, y no tenía este testimonio tampoco. Entonces, el punto importante es, cuidado con los prejuicios sociales, raciales, costumbristas, porque por eso podemos echar a perder bastante. Y aquí vemos que Jesucristo no se puso a reclamarle ni enfocó su atención. ¿Y tú por qué andas mintiendo? ¿Y por qué dices el marido que tienes con el que vives ni siquiera es tu marido? ¿Sabes que eso a la ley de los judíos está pésimamente mal? Has tenido una conducta muy reprobable, muy cuestionable. Ni siquiera. No. Jesucristo se concentró a lo que él venía y nada más le dijo, lo que le ofreció es darle a beber de un agua de la cual no tendría sed jamás, y ella dijo, dame de beber esa agua porque a mí me interesa. Ese es el punto, donde ella dejó su cántaro, había venido por agua, ahí lo dejó, y se fue para atraer a la gente. Ven ustedes cómo no tuvo que ser ella una superdotada, no era una erudita experta en la Torá, la ley de Moisés y todo esto,
sencillamente quedó cautivada por la sabiduría de Jesucristo y el poder de Jesucristo. Y no tan solo creyó ella, inmediatamente fue y llevó estas buenas nuevas al pueblo y trajo con ella a un buen número de personas. Y se convirtieron, dice la Biblia, por la palabra de la mujer. O sea, Dios usa a cualquier persona que tenga un genuino interés de arreglar su vida ante Él, hombre, mujer, joven o viejo. El hecho es que cumpla la función que Cristo pide realmente a las personas. Ahora, vean ustedes por qué les digo lo de con Monterrey. Tercero, la reprensión de Jesús. Mateo 11, del 20 al 24, este relato viene en Mateo, Marcos y Lucas. Los tres evangelistas hablan de la sanación del paralítico. Cada quien aporta unos datos muy importantes que cuando uno lo suma todo, entonces se tiene ahí la ley de la plena mención de qué se trata esto. Le dice la reprensión de Jesús, dice, reprende a Corazín, Betsaida y Capernaum. Ciudades estaba Corazín en la desembocadura, esta Capernaum estaba bajito y Betsaida estaba enfrente, pero muy cercanas unas a otras. Y dice, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, estaba llena de edificios, culturalmente tenía teatros, era un centro financiero, había una aduana para pagar impuestos marítimos, era todo un centro cultural. Que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. O sea, hasta el infierno vas a ser llevada. La verdad es que Capernaum, con toda la vida floreciente que tenía, se fue apagando hasta que prácticamente no quedó nada. Pero fíjense lo que les dijo Jesucristo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan del juicio contra Sodoma y Gomorra? Y no tan solo esto, sino contra las ciudades de Adma y Zeboín, que era igual de la zona conurbada de Sodoma. Se los acabó. Fue un holocausto nuclear. Ahí se acabó todo y no volvió a salir ni hierba ni nada. Y dice Jesucristo, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahora, milagros. Ellos glorificaron a Dios, eran testigos. Nunca hemos visto tal cosa. En Capernaum se hicieron muchas cosas importantes de la vida de Jesús, milagros trascendentes, formidables, y como quiera, no hubo una buena recepción. Pero del relato que dice Lucas, en Lucas 10, 15 y 16, esto me llama la atención. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Pero fíjense lo que dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ahora, nos daba un dato Alberto la vez pasada, que no sé si es del estado de Nuevo León o de Monterrey, de 6,000 iglesias cristianas, Nuevo León. Todo Nuevo León, 6,000 iglesias cristianas. Estas son las cristianas que nosotros conocemos como cristianas. ¿Esto abarca también otras religiones? Evangélicas. 6,000. Y dice que qué mal trabajo hemos hecho porque no hemos logrado evangelizar a Monterrey. Y está bien, es cierto. Hemos trabajado, creo yo, mal. Pero me pongo yo a pensar, ¿por qué Jesucristo deja un testimonio de dolor, de angustia, de molestia? Al Rey de Reyes, Señor de señores, Maestro de maestros,
con todos los milagros que acompañó su ministerio y sus credenciales, la ciudad no le hizo caso. En términos generales, Capernaum quedó pues con muy pocos convertidos, en pocas palabras. Hermanos, esto es, nosotros tenemos una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión, como iglesia y como miembros de esta iglesia Filadelfia. Nuestra responsabilidad, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dejaréis un testimonio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra misión la tenemos que cumplir. Nuestra responsabilidad también. El asunto que así en estas ciudades donde abunda el dinero, las riquezas, los edificios, si el río Santa Catarina fuera un río navegable, como lo es el Támesis en Estados Unidos, el río Po en Italia o el Sena en París, pues nos pareceríamos muchísimo a Capernaum, muchísimo. El río está seco, pero hay de este lado del río y de aquel lado del río. El punto importante aquí es que a veces no basta, aunque estuviera Jesucristo predicando aquí, yo afirmo que mucha gente no se iba a convertir. Ya lo vimos, resucitó a Lázaro en presencia de muchos, no todos se convirtieron. Él decía que él era el Hijo de Dios, le dijo a la samaritana, dijo, estamos esperando, yo soy, es el que están esperando, yo soy. Y esta fue y le dijo, él dice que él es, y vinieron, pero no se convirtieron. Ahora, esto no es una excusa, el asunto es que Cristo sí sabe si estamos cumpliendo con nuestra misión y con nuestra responsabilidad. Tenemos que hacer discípulos, lo estamos ofreciendo, tenemos que ir a todas partes, estamos tratándolo de hacer, estamos cumpliendo, pero hermanos, yo creo que Jesús deja esto para que digan, como dijo allá en Mateo, si esto hicieron con el padre de familia, ¿qué creen que van a hacer con ustedes? Ahora, esto no nos quita de ninguna manera la responsabilidad que tenemos de prepararnos. La palabra de Dios dice que debemos estar preparados para quien demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Tenemos que saberlo explicar, y para saberlo explicar lo tenemos que entender, y para entenderlo lo tenemos que estudiar y lo tenemos que ver, leer, analizar, meditar. Y luego de esto, nuestra responsabilidad, me seréis testigos. Tú ve y dile que no te dé pena si te rechaza, si acá, si allá. El que a ti te rechaza, me está rechazando a mí, dice Jesús. Y el que me rechaza a mí, rechaza también al que me envió. Nosotros, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, que somos embajadores de Cristo. Dios rogando a través de nosotros, reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Un embajador cumple con el solo hecho de ir y decirle al país en que lo mandan lo que el gobierno de su país le tiene que decir a él. Si hace caso o no hace caso, si se arregla o no se arregla, es problema de él. Pero el embajador cumple con la misión que le asignó el presidente o el rey, depende de la monarquía que haya en el país de donde él viene. Así somos nosotros. Tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, pero yo saco una conclusión. Vamos a suponer que hay gente muy joven, ya no digamos de los que tenemos más tiempo, que estamos obligadísimos a saber hacer todo esto, pero al menos hagamos lo que hicieron los 4 que cargaron al paralítico. Ellos no lo podían curar, pero lo trajimos con mucho esfuerzo y determinación al que sí lo podía curar, y lo sanó física y espiritualmente. O lo que hizo la mujer samaritana, ve y diles a los demás lo que Cristo te está mostrando acerca de tu vida,
y los cambios que estás experimentando y conseguir así que Dios sea glorificado por tu testimonio, por mi testimonio. Y ya no digamos el ciego. Yo no sé, yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo, y el que me sanó agarró tierra, le echó saliva y me lo untó en el ojo. Es todo lo que sé. Por eso ya no sé más. ¿O qué? ¿Ustedes están bien interesados también en cómo hacerle? No. Bueno, yo le estoy diciendo, yo era ciego y ahora veo. Ese es el punto. Mira, yo era una persona completamente perdida. Era así y asado, y sin entrar en muchos detalles, porque luego parece que hasta que estamos compitiendo con los pecados, ¿verdad? Yo era así, estaba perdido, pero me hablaron de Cristo, lo acepté, me di cuenta en ese momento que estaba perdido, que va a haber un momento en que le tengo que dar cuentas a Dios, y ya sé de antemano que voy a salir muy mal. Entonces arreglé mi vida, y te digo que ahorita no es que ya acabé con los problemas, pero lo estoy arreglando, pero tengo algo que no tenía antes. Tengo paz en mi corazón y la claridad que tengo que arreglar todo lo que tenía desarreglado. Eso es lo que la mujer samaritana hizo. Era posiblemente sujeta de acusarla de muchas cosas, pero ella fue y cumplió. Y en el momento de que Cristo le reveló, ella fue y trajo a un grupo de personas que se convirtieron, y quedó el testimonio. Cristo la honró diciendo, y creyeron ellos por las palabras de la mujer. Y ellos decían lo mismo. Ya después dijeron, ya no tan solo creemos por tus palabras, sino también ahora porque lo que hemos visto y oído. Y ese es el testigo, el que vio y oyó algo. Ese es el punto, hermanos. La conclusión es esa. Hay muchos ahorita paralíticos espirituales. Están paralizados en su espíritu. Están endiosados con el mundo, con la vida, con el dinero, con los alcances del materialismo. Son paralíticos espirituales. Está detenido un proceso espiritual en ellos. Y eso dice Pablo. Si nuestro evangelio se pierde, entre los que se pierden está encubierto, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la gloria de la faz de Jesucristo. Esos son paralíticos espirituales que están esperando que alguien los agarre y los traiga a los pies de Cristo. Y si no puedo, de perdido, tráigalo a la iglesia aquí entre varios, le daremos aquí lo que podamos, o hoy un mensaje, o un hermano que tiene tal o cual testimonio, le va a ser de bendición. Pero hagamos eso. Hablémosles, preparémonos. La iglesia está poniendo todos los medios para ser capacitados. Ahorita mismo, antes del mensaje, Alberto decía, si usted no está discipulando, búsquelo. Es importante. Para ser discípulos se requiere estar preparado y capacitado. Entonces, hermanos, si la iglesia está dando todo el tipo de facilidades para esto, tenemos que subirnos a este proyecto. Porque lo que se va a demandar de aquí en adelante, dice la palabra de Dios que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y Dios nos está abriendo puertas en lugares donde realmente a nadie se las había abierto. Nosotros fuimos aquí hace muchos años revisados y analizados por la iglesia, por otra iglesia bautista, de donde el pastor es hermano allá de los que están en la clínica San Lucas. ¿Por qué voltearon los ojos a Filadelfia y no a aquella iglesia que es más antigua, más grande, con más miembros y demás? Por lo que dice ahí, dice, tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por eso, a Dios no le importan las cantidades impresionantes, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000. Ahí se convirtieron en una sola ocasión 5,000 y luego otros y etcétera. A Dios le importa, has guardado mi palabra. Y guardado no quiere decir me la llevé la Biblia y la metí en el closet y le metí llave porque no quiero que se me pierda. Guardado quiere decir aquí. La estudio, la guardo, la memorizo, la vivo y la comparto. Eso es lo que Dios nos pide.
Si ya no estamos perdiendo en todos con lo que el mundo nos tintinea de cosas. Fíjense, estaban ellos impregnados por las costumbres de los griegos. Eran politeístas, tenían como 1000 y pico de dioses. Y luego por el otro lado. Entonces todas esas cosas del mundo son un gran atractivo para jalar a las personas. Dice Dios, pero tú tienes una misión y una responsabilidad, cúmplela y yo te bendigo en la vida. Y esos hombres ricos y millonarios que había en Capernaum acabaron, los que no se convirtieron, en el mismo infierno. Y Dios les dijo que era más fácil el castigo para Sodoma que para ellos. Está grueso, porque cuando se habla de lo de Sodoma, imagínense que los consideraba peor que los de Sodoma. ¿Cómo estaría? Una nación pudiente, rica, universitaria, llenas de... yo digo a estudiar, yo soy un promotor de la cultura, está bien, no más que más de una vida espiritual basada en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Verdaderamente, Dios, porque tú has hecho maravillas. Las sigues haciendo y nos sigues sorprendiendo. Ayúdanos a estar a la altura de las circunstancias que tú pretendes de nosotros. Ayúdanos a ser cautivados por ti como esa mujer samaritana. ¿Cómo sería su vida? Pues no queremos saber y tú no te enfocaste en eso. Nada más en que ella cambió, se dio cuenta, te reconoció, trajo a personas que se convirtieron y esa persona va a estar en el cielo. Como también Rahab, Señor, la ramera, también. Y varios publicanos también. Por eso se molestaban los judíos cuando les decía que las rameras y los publicanos iban adelante de ellos al cielo. Pero fue cierto, Dios, fue verdad. Dios Santo, cautiva nuestros corazones para que estemos inmersos, para que estemos pletóricos, Señor, de ti, de tus enseñanzas, de tu vida, para poder transformar, Señor, con tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo, la vida de otras personas. Llévanos en paz, permite, Dios, que sea un domingo que lo disfrutemos en familia, tranquilamente, gozosamente, y mañana reanúdanos las fuerzas que requerimos para seguir adelante en nuestros trabajos, pero sobre todo en las cosas espirituales que tenemos que seguir participando, Señor. Bendice a todas las iglesias que están, Señor, con nosotros aquí en Filadelfia y que están en diversos lugares por la transmisión simultánea. Bendíceles y a nosotros ayúdanos a estar muy al pendiente de sus necesidades, Señor, porque son ovejas que has puesto bajo nuestro cuidado. Danos el tiempo, la gracia, la sabiduría, lo económico y todo lo que requerimos. Y bendícenos, Señor, a cada familia en las necesidades que tenemos puestas delante de ti, Señor, pero principalmente en que cumplamos tu misión y nuestra responsabilidad correctamente. En Cristo Jesús. Amén.